Todo comenzó con 2 cartas y una promesa matrimonial. La primera carta fue depositada sobre la mesa de los varones, la segunda, sobre el altar. La promesa se refería al destino de los herederos y a la paz en la tierra, donde las espadas solían hablar primero. Cuando las plumas se secaron, la reina ya sabía que no ganaría con la fuerza, sino con la paciencia, el conocimiento de las personas y la fiel secuencia de pasos. Hola amigos, por favor, decidme desde dónde estáis viendo este video. Escribidlo en los comentarios, me interesa mucho, y lo leeré con mucho gusto. Os deseo una agradable escucha. Eleonora se despertaba temprano y le gustaba la tranquilidad del patio. A esa hora se oía la cocina, los sirvientes, los mozos de cuadra, y cómo caía el cubo en el pozo. Ella creía que en las pequeñas cosas se veía el orden, y que el orden mantenía el poder. Le dijo al administrador que quería saber el movimiento del grano en los graneros, cómo iban los impuestos, dónde se retrasaba la sal, y a qué monasterio habían ido las velas sobrantes. El administrador asintió y prometió que todo estaría sobre la mesa a la hora de comer. Ella sabía que no sería así, y por eso aprendió a mirar con los ojos de aquellos a quienes no se presta atención. En la lavandería trabajaba una joven llamada Alice. La consideraban sencilla porque tenía las manos agrietadas y su vestido siempre olía a lejía. Alice sabía contar ovillos de lana, conocía el precio de un trozo de tela y podía distinguir un sello auténtico de uno falso por cómo se rompía la cinta bajo los dedos. Nadie le pedía que lo hiciera, simplemente lo veía y lo recordaba. Alice notó una vez que en las cartas de un varón la cinta se había vuelto más gruesa y la cera de abeja más quebradiza. Le dijo al almacenero que alguien había comprado parte de la cera del monasterio y la estaba mezclando con talo. El almacenero no le hizo caso. Alice no dijo nada, pero lo anotó en su memoria como algo preocupante. En la caballeriza trabajaba el mensajero Martin. Tenía los hombros delgados, siempre moretones en las rodillas y un viejo caballo lleno de cicatrices, al que todos llamaban testarudo. Se reían de él, decían que montaba como un campesino y se agarraba a las riendas como un niño. Martin rara vez respondía, pero conocía los vados donde el agua arrastraba las pezuñas y los senderos por los juncos pantanosos, donde incluso un caballero experimentado se hundía en el barro. Observaba el viento y sabía cuándo el humo de la fábrica de vidrio cambiaba de color. Veía que por los puertos de montaña no pasaban los sacos indicados en los aranceles, y, en silencio, memorizaba qué pajar del patio del barón ardía con demasiada uniformidad, como si en su interior se escondiera resina. En la corte vivía un joven copista llamado Hugo. Llevaba una sencilla túnica, aunque no había hecho votos monásticos, por lo que lo llamaban discípulo o escribano secundario. Hugo era callado y siempre mantenía la pluma sobre el pergamino como si lo escuchara.
Su mentor decía que este joven tenía un oído excepcional para las palabras. Sabía adivinar dónde una frase ocultaba una amenaza y dónde una petición. Eleonora le encargaba que descifrara las cartas de los varones, porque a estos les gustaba escribir largamente, ocultando el significado con halagos. Hugo dijo una vez que en 3 cartas de diferentes personas se repetía la misma comparación e incluso el mismo error, como si las hubiera escrito una sola persona. Eleonora asintió y le pidió que apartara esas cartas. El primer día de otoño llegó al castillo un baúl con telas. Lo envió un pariente de los varones, que llevaba mucho tiempo tratando de conseguir el matrimonio con una de las hijas de la reina. El baúl no parecía nada especial. Olía a madera fresca y resina, y en la tapa tenía la marca habitual del taller. El baúl se colocó en los aposentos, junto a otro que debía enviarse a los aliados con la dote. Las llaves de ambos las guardaba la tesorera. A ella le gustaba el orden, y pidió que nadie tocara el baúl hasta su regreso. Pero, al amanecer, cuando cambiaban el agua en la lavandería, Alice notó que de debajo de la tapa del nuevo baúl salía un ligero olor a hierba amarga. Conocía ese olor por la tintura con la que se curaban las heridas del mozo de cuadra. Esta hierba podía matar si se sellaba en un alfiletero o se entretejía en la lana. Alice se acercó a Martin y le pidió que echara un vistazo a las bisagras. Martin dijo que las bisagras eran nuevas, pero que en uno de los anillos había una fina inserción oculta. La sacó con la punta de un cuchillo y se dio cuenta de que dentro había un hueso hueco. Dentro del hueso había una aguja. Martin dijo que era una trampa para herir a quien intentara abrirlo sin la llave. Llamaron al médico. El médico dijo que la aguja era de hueso y estaba impregnada de hierba negra. Llevaron el cofre al patio y lo abrieron a través de la tela. Dentro estaba todo en su sitio: telas, cordones, un cinturón y un pequeño paquete con agujas de coser. El médico dijo que la tela estaba limpia, pero que el paquete era extraño. Los hilos estaban cubiertos de un aceite que repelía el agua. Ordenó que lo pusieran al sol y al aire para que se secara. La tesorera regresó y dijo muy enfadada que no había ordenado a nadie que tocara el baúl. Eleonora escuchó a todos y ordenó que trajeran otra caja, la que debía ir a los aliados. Le pidió a Alice que tocara las cintas de ambos baúles y dijera si eran iguales. Alice dijo que no. La cera de las cintas era diferente y las huellas del sello solo se parecían en el dibujo, pero no en la profundidad. Hugo añadió que la firma en la hoja adjunta al baúl con las telas parecía escrita por una mano que intentaba imitar la letra de otra persona. Señaló un rizo incorrecto y una letra unida. Eleonora dio las gracias a todos y ordenó a la tesorera que hiciera un inventario. La tesorera se ofendió, pero hizo lo que se le ordenó. Ese mismo día llegó una carta de los varones exigiendo que la reina entregara ciertas tierras al hijo de uno de ellos como garantía
de paz. Escribieron que amaban el orden y no querían disturbios, pero que, sin una garantía, no veían ninguna seguridad. Hugo leyó la carta y dijo que esas personas no hablaban de orden, sino del miedo a perder influencia. Eleonora le dijo al administrador que, en respuesta, había que enviar una invitación al consejo. El administrador respondió que los varones vendrían con sus séquitos y ejercerían presión con su número. Leonor dijo que a la junta acudirían también sus parientes, la iglesia y las ciudades. Ella entendía que si la junta se convertía en un mercado de gritos, todo se derrumbaría. Necesitaba orden y tiempo. Por la noche, Martín llevó su caballo al patio trasero y se dirigió al vado del río. Llevaba una pequeña bolsa de cuero grueso en la que solo había dos objetos: un estrecho mapa de la costa en el que él mismo había marcado la profundidad y una tablilla de madera con un clavo clavado en ella. Arrojó la tablilla al agua y observó cómo la arrastraba la corriente. Sabía que si la tablilla llegaba más rápido a la orilla lejana, significaba que se acercaban barcos enemigos y que el agua había cambiado su curso. La tablilla se alejó demasiado rápido. Martín regresó al castillo y le dijo al jefe de la guardia que había barcos en el río y que no eran campesinos. El jefe de la guardia se rió y dijo que el río cambiaba con las estaciones. Al amanecer, encontraron huellas en la guarida que no deberían haber estado allí. Tacones forjados en la suave orilla. Eleonora ordenó que se duplicaran las guardias en el almacén. Por la mañana, un hombre vestido de gris llegó al monasterio para ver al hermano economista. Se presentó como comerciante de velas y ofreció cera barata. El economista ordenó que lo llevaran todo a la celda lateral. Alice fue a ayudar porque tenía la costumbre de echarse a la tarea cuando faltaban manos. Levantó una vela y la olió. No olía a miel, sino a grasa. El ecónomo dijo que era normal, que en invierno escaseaba la cera y la grasa era más barata. Alice pasó silenciosamente el dedo por la mecha y vio que estaba cubierta de un polvo muy fino. Recordó la aguja del baúl y comprendió que las velas no podían llevarse a la capilla. El mayordomo dijo que eran imaginaciones suyas. Ella le pidió a Martín que trajera del castillo una vela sencilla del templo, donde guardaban las viejas de repuesto. Pusieron ambas velas al sol. La vela vieja goteaba uniformemente, mientras que la nueva tenía una capa turbia alrededor de la mecha. El mayordomo fue a ver a la abadesa y le contó lo sucedido. La abadesa ordenó que no se encendieran velas en la iglesia y que se informara a la reina. El comerciante desapareció al atardecer. El consejo se fijó para mediados de otoño. Una semana antes llegaron otras dos cartas. Una era breve y seca. Decían que los varones estaban dispuestos a hablar si la reina no traía fuerzas y se limitaba a su séquito. La otra carta era larga y seria, como si la hubiera escrito alguien con angustia por su alma. En él se explicaba que uno de los varones tenía a su servicio a un hombre que controlaba a todos los escribanos y que cualquier carta podía ser leída.
Hugo leyó la carta y dijo que el autor ocultaba sus huellas tras una imaginería excesiva, pero que le temblaba la mano al escribir el nombre. Mostró cómo se desplazaban las letras. Eleonora ordenó responder que llevaría al consejo al juez eclesiástico y a los representantes de las ciudades, y que sus cartas estaban protegidas por el sello y la oración. Sabía que la oración no protegía del cuchillo y el soborno, pero había que decir algo. En ese momento, llegó a la corte un hombre con una capa cara. Se presentó como un comerciante de la ciudad del río y dijo que estaba dispuesto a conceder un préstamo con la palabra de la reina, sin garantía. Dijo que le gustaba el orden en el comercio y que quería la paz, y que para él la paz significaba carreteras sin robos. El administrador se mostró cauteloso y dijo que los comerciantes siempre exigían el doble de ganancias. El hombre respondió que su ganancia era el mercado futuro y que estaba dispuesto a cubrir el pago de las milicias prestadas si la reina concedía a las ciudades derechos que las hicieran más independientes. Eleonora dijo que las decisiones sobre los derechos debían someterse a consejo, pero en una carta privada al comerciante le escribió que aceptaría su ayuda y concedería a las ciudades el derecho a elegir a sus ancianos. Fue un benefactor inesperado, y no apareció con una espada, sino con una balanza. En vísperas del consejo, Hugo desapareció durante mediodía. Lo encontraron en una vieja torre, sentado junto a una puerta cerrada y mirando la escalera. Dijo que no podía salir porque debajo de la puerta había una cuerda enganchada a una estaca. Alguien la había dejado allí para que alguien tropezara, cayera y se le cayera lo que llevaba. Hugo llevaba un paquete de cartas que debían enviarse a las ciudades. Dijo que no se había caído porque había oído el chirrido de la estaca cuando el viento tiraba de la cuerda. Ese chirrido era antinatural. Se sentó en un escalón y se quedó allí hasta la noche. Lo encontraron por casualidad. Eleonora ordenó a los guardias que revisaran todos los pasillos de las torres y recogieran todas las cuerdas que no estuvieran identificadas como de uso doméstico. Cuando Hugo recuperó el conocimiento, le llevó a la reina un pequeño mechón de lana. Dijo que lo había encontrado en la puerta y que era una lana tan fina como la de las colchas que se fabrican en un solo lugar, en el taller de la esposa del barón, que es quien más exige la fianza. Eleonora dijo que la lana podía haberse pegado a cualquiera, pero recordó quién había entrado y salido de la torre el día anterior. Sabía que ese varón tenía a su servicio a un hombre que mezclaba cera con talo. Le gustaban las velas grasas y siempre se quejaba de que los monasterios eran demasiado ricos. El día de la salida, 2 personas detuvieron a Martín a la puerta y le pidieron que mostrara su bolsa. Él dijo que solo llevaba pan y una herradura de repuesto. Los hombres se pusieron groseros y lo agarraron por el hombro. Uno le dio un puñetazo en el estómago. Martín se dobló, pero no soltó la bolsa. Lo rescató un mozo de cuadra que llevaba los caballos al abrevadero. Dijo que eran hombres enviados por el barón y que ya habían roto los candados de los baúles.
el jefe de la guardia, el mismo que se había reído de la tabla sobre el agua, dijo que los encerraría en el sótano. Pero Leonor ordenó que no hicieran ruido y que dejaran marchar a los hombres después de anotar sus nombres. Sabía que el ruido alimentaba a la multitud y que debía mantener una actitud conciliadora hasta la reunión del consejo. El camino hasta el consejo era largo y frío. Martín conducía los carros por la orilla, donde el viento silbaba como si alguien estuviera tocando una cuerda. Sabía cómo acercarse al ruido y cómo alejarse de él. Dejó un carro a un lado y escondió en él las cartas más importantes. Dejó el carro principal vacío, salvo por una manta y un paquete de pergaminos neutros. Intentaron registrar este carro durante todo el camino. Él sonreía y asentía, y luego se alejaba por un sendero donde solo él podía mantenerse en la silla de montar. Por la mañana, lo consideraban un niño. Por la tarde, le pedían que les mostrara el camino. El consejo comenzó el día en que las hojas comenzaron a caer, con una lluvia suave, sin viento. Los varones llegaron con sus séquitos, se colocaron bancos adicionales en la iglesia. Las ciudades enviaron a sus ancianos, y el monasterio envió a la priora y al ecónomo. El comerciante, con su costosa capa, se sentó a un lado, no intervino y solo escuchó. Eleonora intervino diciendo que había reunido tierras por grano, sal, velas y cartas. Hablaba con sencillez, sin pompa. Dijo que veía cómo en algunos lugares se acumulaba demasiado rápido el poder ajeno, y que ese poder no servía a la corona ni a la paz. Recordó que la paz se sustenta en 3 cosas: la ley, el matrimonio y el pan. La ley es cuando el juez no cobra renta a quien se juzga. El matrimonio es cuando las familias se unen no por lucro, sino por el bien de los futuros hijos. El pan es cuando hay suficiente para todos en invierno. Dijo que estaba dispuesta a dar la mano de su hija a un hombre que fortaleciera la ruta comercial del mar a las montañas, lo que debilitaría la dependencia del varón, que quería una garantía. Dijo que las cartas de las ciudades que están sobre la mesa piden que se les conceda el derecho a elegir a sus ancianos y a juzgar según los estatutos, y no según el capricho. Añadió que el monasterio pide que se controle el comercio de velas, porque la cera de este año es extraña, y que un baúl con telas llegó con una trampa. Se armó un gran revuelo en la sala. Los varones decían que era una calumnia y que la reina humillaba a los nobles. La abadesa dijo que el monasterio no estaba del lado de los varones ni del lado de la reina, sino del lado de la paz, y que cualquiera que trajera a la iglesia una vela con la mecha sucia trabajaba para las tinieblas. En ese momento, Hugo se adelantó y pidió que se leyera la carta. Dijo que la carta le pesaba en el corazón y que temía mostrarla porque se refería a él mismo. Leyó que el autor de la carta se reconocía como una persona vinculada a la casa de un varón y que era hijo de ese varón, pero nacido fuera del matrimonio. Dijo que esa casa atribuía sus miedos a otras personas, mientras que ella misma interfería en la vida de los demás.
Escribía cartas con nombres ajenos y incitaba a la gente a poner veneno en las agujas. Reconoció que él mismo había escrito para esas personas, imitando la letra de otros, y ahora dejaba de hacerlo. Hugo dijo que él era el autor de la carta. En la sala se hizo el silencio. El varón, al que esto afectaba, palideció. Dijo que solo conocía a los hijos legítimos. Pero la priora dijo que recordaba a una mujer que había venido hacía muchos años con un bebé y una hebilla de oro. Entonces dijo que el niño pertenecía a la casa del varón y dejó la hebilla en el convento. La priora ordenó que trajeran el baúl donde se guardaban las cosas olvidadas. En el baúl encontraron una hebilla tallada con el escudo familiar. Hugo se quitó la correa de cuero del cuello y mostró una pequeña insignia que le había dado su madre antes de morir. La insignia coincidía con el escudo. Era un parentesco oculto que nadie esperaba y que no afectó a la reina, sino al varón. El varón susurró que no reconocía el parentesco, pero la priora dijo que la iglesia guardaba la verdad, aunque no fuera del agrado de todos. El mercader con la capa permaneció en silencio. La gente de la ciudad cuchicheaba, y, entre las filas de los guardias, alguien se santiguó en voz baja. Eleonora no presionó. Dijo que no necesitaba humillar al varón, sino paz, y que la paz incluía la verdad. Repitió que entregaría a su hija a una familia que le abriría el camino, y que el varón aún tenía un lugar si renunciaba a la garantía exigida y aceptaba las reglas comunes. Le ofreció al varón una elección. O bien se involucraba en el comercio de cera, cartas y agujas, y entonces respondía por todo lo que se había hecho. O bien se retiraba, y entonces sería juzgado por lo que sus hombres habían hecho sin su conocimiento. El varón dijo que no estaba preparado para responder aquí y ahora. La abadesa dijo que la iglesia le daría un día para reflexionar y un lugar para rezar. Leonor aceptó y dijo que durante ese día no firmaría nada, excepto una cosa, la promesa matrimonial. Y firmó la promesa, que prometía una unión familiar con la casa que custodiaba el camino hacia el mar. Al atardecer, parecía que todo estaba bajo control. Pero la noche trajo consigo algo diferente. Un hombre llegó al mercado con un carro lleno de velas. Las vendía una a una y pedía que se pagaran al contado. Entre la multitud se movía un niño que tiraba de las mangas de la gente y susurraba que el toldo de las tiendas de la ciudad se habría quemado si el viento hubiera sido más fuerte. Alice, que había ido al mercado a comprar tela gruesa, sintió el mismo olor amargo que en el baúl. Vio que las mechas de las velas de ese comerciante eran ligeramente grises y parecían desgastadas. Le dijo al guardia municipal que no se podían dejar entrar las velas en las casas. El guardia se echó a reír. Alice le arrebató una vela al comerciante y la partió por la mitad. Del interior salió un hilo fino. Estaba cubierto de polvo. El niño echó a correr. El comerciante intentó golpear a Alice. Martin, que estaba junto al pozo,
logró protegerla con su cuerpo. Recibió un puñetazo en la oreja, cayó al suelo, se levantó y apretó las manos del comerciante con tanta fuerza que éste gimió. La gente que estaba alrededor se rió al principio, pero luego vio que la cera estaba sucia y las risas se convirtieron en gritos. Llevaron al comerciante ante el juez de la ciudad. El comerciante dijo que solo era un carretero y que la mercancía se la había dado un hombre con una hebilla en la casa del barón. Era demasiado directo, como si fuera a propósito. Eleonora comprendió que alguien quería hacer todo de forma brusca y ruidosa para interrumpir el consejo. Por la noche, alguien intentó prender fuego al toldo de la entrada de la sala del consejo. El toldo estaba rociado con grasa y mechas. Alice quitó el toldo y lo apagó con agua de un barril. Se quemó las manos, pero no se echó atrás. Martin montó guardia y Hugo se sentó toda la noche junto a las mesas donde estaban las cartas, con las manos sobre los sellos. Dijo que si alguien se acercaba, dejaría sudor. Por la mañana, no había sudor en los sellos. Era extraño, porque por la noche siempre hay curiosos. Así que, esta vez, los curiosos tenían miedo. Al amanecer llegaron los hombres del barón. Informaron de que el barón estaba enfermo y pedía que se aplazara la conversación. Hablaban con demasiada serenidad. La priora dijo que la enfermedad no llega según lo previsto, pero que la oración se celebraría de todos modos. Eleonora le ordenó en voz baja a Martín que vigilara el camino y estuviera atento por si venían tropas enemigas. Martín dijo que el agua del río fluía tranquilamente y que no había rastros de barcos en su superficie. Pero en la orilla lejana encontró una hoguera que no calentaba. Eso significaba que nadie estaba sentado junto al fuego, sino que lo habían encendido como señal. Martín comprendió dónde estaría el desvío y colocó allí a 2 guardias de la ciudad que conocían los vados. Les ordenó que no escucharan el agua, sino a los pájaros. Si los pájaros alzaban el vuelo sin hacer ruido, significaba que alguien se arrastraba, y si lo hacían con ruido, significaba que venían de frente. Por la tarde comenzó la segunda reunión del consejo. Las ciudades trajeron los estatutos, el monasterio, la lista de impagos y el comerciante, el recibo del préstamo. Eleonora puso sobre la mesa el plano de la red de carreteras que habían elaborado los carpinteros para la construcción de puentes. Tenía la intención de vincular las demandas de las ciudades a las obligaciones de reparación de las carreteras. Sabía que si se concedían derechos sin obligaciones, todo se derrumbaría. Decidió que obligar a las ciudades a mantener los puentes significaba darles una razón para proteger las carreteras. Anunció que el Tesoro Público asignaría grano a quienes se habían visto afectados por el frío del año anterior, pero que, a cambio, recibiría un porcentaje en forma de futuros aranceles. Habló brevemente. Los varones escuchaban. Algunos estaban de acuerdo, otros fruncían el ceño. El comerciante del costoso manto desapareció. El administrador dijo que se había ido a ver los almacenes. Leonor sintió inquietud. Si ese hombre resultaba ser una marioneta de otros, su plan con las ciudades se vendría abajo. Pero, al atardecer, el comerciante regresó con 3 personas. Los ancianos,
a quienes nadie había llamado. Dijo que habían venido a petición suya y que estaban dispuestos a firmar el acuerdo de préstamo de inmediato. Se convirtió en el extraño que intervino con una sola decisión y lo llevó todo a un nuevo plano. No con la espada, sino con un recibo. En medio del alboroto, Alice vio junto al cofre del tesorero a un hombre que solía merodear en las sombras del bar. Sostenía una vela en las manos y la acercaba a una rendija en la madera. Se estremeció, porque era una señal clara de que alguien estaba buscando una corriente de aire. El hombre buscaba dónde dejar salir el humo. Alice se acercó y le preguntó a través de un tercero qué estaba haciendo. Él respondió a través de un conocido que estaba contando las grietas para taparlas. Ella le pidió que le mostrara la cera. Él le dio un trozo. Ella lo rompió y vio una capa grisácea. Se dirigió al juez y le dijo que la cera de ese hombre era mala. El juez respondió que no era el momento adecuado. Alice se enfadó, cogió un leño y apretó la vela contra él. La cera desprendió un humo negro. El juez asintió y ordenó que ataran al hombre. Era una escena cotidiana que se convirtió por un momento en un thriller. Todos vieron cómo, junto al pan y la sal, se podía esconder el fuego que quemaría los acuerdos. Por la noche, Hugo llevó a los aposentos de la reina un pequeño libro de cuero. Dijo que lo había encontrado entre la ropa del detenido. En el libro había copias de cartas escritas de su puño y letra. Hugo no ocultó su mirada. Dijo que debería haberlo dicho antes. Dijo que ese hombre lo sabía todo sobre él y que utilizaba su miedo a su padre como excusa. Eleonora tomó el libro y dijo que el miedo era un mal consejero. Ordenó a Hugo que fuera a ver a la Madre Superiora. La Madre Superiora dijo que la Iglesia le daría paz y trabajo, donde escribiría no por miedo, sino por la verdad. Por la noche, Leonor escribió 3 cartas. La primera era para la esposa del barón. Le decía que tenía pruebas de la relación, pero que no buscaba la vergüenza. Le pedía que entendiera que la verdad era necesaria para la paz. Prometía no alterar el orden en la casa públicamente, si la esposa impedía que su marido tomara medidas drásticas. El segundo era para las ciudades. Escribió que sus peticiones de derechos habían sido escuchadas, pero que los derechos exigían obligaciones en cuanto a puentes y ferias. La tercera carta era para el comerciante. Escribió que se aceptaría el préstamo, pero que él debía proteger las carreteras del robo no con papel, sino con su gente. Dijo que, si se negaba, su palabra sería vana y perdería el futuro mercado. Sabía que su fuerza estaba en el futuro que él mismo dibujaba. En ese momento, Martín estaba de pie junto a la pared, sintiendo el frío de la piedra. Recordó cómo se reían de él y cómo se cayó junto al pozo. Miró sus manos y comprendió que durante esos días había sostenido algo más que las riendas. Sostenía el destino de unas cartas que podían cambiar el rumbo de la casa. Sonrió en silencio y se dispuso a rodear el bosque. Hizo un círculo más amplio de lo que le habían ordenado,
porque no confiaba en las palabras, sino en la tierra. Notó la huella de una herradura sin clavo y comprendió que alguien se escondía. Salió al sendero y vio un pequeño pañuelo balanceándose en una rama. Era una señal que utilizaban los pastores para transmitir mensajes. Memorizó el nudo y regresó. Por la mañana, se produjo un gran revuelo en el campamento de los varones. Los sirvientes decían que su señor se había ido a confesarse. La priora dijo que era mentira, porque ella había estado en la iglesia toda la noche. Eleonora comprendió que el varón intentaba huir con su gente y que lo que vendría después no serían palabras, sino fuerza. Ordenó que abrieran las logias y dejaran entrar a la gente al patio. Dijo en voz alta, para que todos la oyeran, que los varones podían venir con su gente y marcharse con su gente, pero que no podían llevarse los sellos ajenos de la sala. Colocó junto a las mesas con los sellos a los ancianos de la ciudad, que no temían a los varones porque tenían detrás sus tiendas y talleres. Apartó el tesoro y dejó a la vista solo un pergamino, la promesa matrimonial. A mediodía llegó la esposa del varón. Entró sin su séquito, solo con 2 mujeres. Dijo que su marido se había marchado sin su permiso y que en el cofre donde guardaba las hebillas había desaparecido una muy antigua. Le pidió a la priora que le mostrara el sello. La priora le mostró la hebilla que habían encontrado en el monasterio. La esposa del varón lloró en silencio y dijo que ya no se podía ocultar la verdad. Reconoció a Hugo como hijo de su marido. Fue una escena difícil, pero aportó claridad. Después de eso, decidieron hacer un último intento de llegar a un acuerdo. Leonor anunció que estaba dispuesta a firmar una paz general, en la que las ciudades obtuvieran derechos y obligaciones, el monasterio controlara el negocio de las velas, los varones tuvieran límites claros de jurisdicción e impuestos, y la corona reconociera los contratos matrimoniales como el principal instrumento de unión. Dijo que todas las partes se comprometían a cumplir sus juramentos y que quien los infringiera perdería el derecho a ser juzgado en la corte y pasaría a ser juzgado por las ciudades. Esto afectaba a quienes estaban acostumbrados a resolver los conflictos por la fuerza, pero daba apoyo a todos los demás. El varón no se presentó y envió en su lugar a un hombre que intentó leer una larga lista de reclamaciones. Habló de linaje y honor, de antiguos privilegios y de que las nuevas normas arruinarían a los nobles. Las ciudades respondieron que sin carreteras no habría ingresos nobiliarios. La superiora dijo que las velas se medirían ahora según la tabla del monasterio y que quien trajera grasa, haciéndola pasar por cera, pagaría el doble de limosna y pasaría la temporada trabajando. El comerciante, vestido con un costoso manto, se levantó y dijo que sus hombres estaban dispuestos a proteger los puentes y las ferias. Prometió llevar la cuenta hasta la última moneda y abrir los libros para su verificación. Dijo que sus ganancias se verían cuando los carros con grano y sal cruzaran el puente. Los varones sonrieron, pero en su sonrisa había miedo. Sentían que el mundo se estaba saliendo de su control. En ese momento, Martin entró en la sala. Hablaba con calma,
pero todos podían oír su voz. Dijo que había visto a los hombres del varón fuera de la ciudad, tratando de cruzar el pantano, y que habían perdido un caballo. Mostró un nudo de cuero que había quitado de una rama. Dijo que ese nudo significaba un intento de transmitir un mensaje a los pastores para que dieran la alarma. Añadió que los pastores se negaron y lo llevaron al sendero donde se encontraban los habitantes de la ciudad. Dijo que esas personas no estaban armadas, pero se mantenían firmes porque sabían que de ello dependía el pan. Esta escena, sencilla y cruda, de repente hizo que Martín se destacara. 3 ancianos se le acercaron y le estrecharon la mano. Uno de los caballeros dijo en voz baja que este mensajero se comportaba mejor que sus jóvenes. Mientras tanto, el varón se acercaba a la ciudad con una decena de fieles. Contaba con que habría confusión, pero en las puertas se encontraban los ciudadanos, el mayordomo del monasterio y 2 caballeros fieles a la reina. La esposa del varón salió a las murallas y dijo que su marido no entraría hasta que diera su palabra. El varón se rió y dijo a través de un sirviente que iba a confesarse. La abadesa respondió a través del mensajero que la iglesia no lo dejaría entrar sin arrepentirse por los actos que ella conocía. El varón comprendió que tendría que ir al salón y jugar el juego de otros. Cuando entró, Leonor no se anduvo con rodeos. Puso sobre la mesa la hebilla, el libro de Hugo y las cartas de las ciudades. Dijo que allí yacían los 3 fundamentos del mundo: el reconocimiento de la verdad en el hogar, el reconocimiento de los derechos en las ciudades y el reconocimiento del deber hacia el futuro. Añadió que su casa podría seguir siendo grande si rechazaba a las personas malas y aceptaba las normas. No exigía humillación, exigía una elección. El varón miró a su esposa, a la hebilla y a Hugo. Dijo que no reconocía a su hijo. Su esposa respondió que ella sí lo reconocía. La rectora dijo que la iglesia reconocía el hecho. Las ciudades dijeron que no les importaba de quién fuera hijo. Lo que les importaban eran las carreteras. El comerciante dijo que lo que le importaba era la palabra de la reina y la firma de los varones. En ese momento, el varón comprendió que sus métodos habituales, la adulación, el soborno, el miedo, no funcionaban allí. Dijo entre dientes que firmaría, pero exigía que no se juzgara a sus hombres en el tribunal municipal por asuntos antiguos. Eleonora respondió que el pasado solo afectaba a 2 cosas: las velas y las cartas. Por las velas se pagaría con plata y se trabajaría para el monasterio. Por las cartas respondería cada uno de los que las habían escrito. Hugo se levantó y dijo que estaba dispuesto a responder y a trabajar para el monasterio todo lo que se le pidiera. El monasterio asintió. Fue un golpe para el varón, porque perdía su influencia sobre el joven. Se firmó la paz. Era desigual para los orgullosos, pero justa para los que transportaban carros por el barro. Las ciudades obtuvieron el derecho a elegir a los ancianos,
y la obligación de reparar los puentes. El monasterio, el derecho a medir las velas. La corona, el reconocimiento de los matrimonios como principal forma de unión y el derecho a una recaudación separada de las ferias, que se destinará a las carreteras. Los varones obtuvieron fronteras claras dentro de las cuales podían juzgar, pero no podían interferir en el comercio. El comerciante obtuvo un recibo de préstamo y un recibo de devolución de la corona. Martín obtuvo el encargo de guiar a los hijos de la nobleza por los caminos para que vieran la tierra real en lugar de los mapas. Alicia, un puesto en el tesoro donde debía comprobar los sellos y las telas. Hugo, trabajo en el monasterio y el derecho a regresar a la corte cuando él mismo considerara que estaba preparado. Parecía que todo se había estabilizado. Pero una semana después, por la mañana, dejaron en la puerta de los aposentos de la reina una sencilla cesta con pan y 3 jarras pequeñas de aceite. Era un regalo de gente agradecida, como alguien había escrito en un trozo de pergamino. Parecía algo normal. Pero Alice notó que el sello de una de las jarras estaba ligeramente hundido, como si lo hubieran quitado y vuelto a poner. Pidió que no tocaran las jarras y ordenó que trajeran un cuenco con agua. Echó una gota de una de las jarras en el agua y ésta se enturbió. En las otras 2 el agua se mantuvo clara. Dijo que habían añadido hierbas trituradas al aceite. Se trataba de un nuevo intento de agresión doméstica, tan sencillo como el desayuno. Eleonora ordenó que buscaran a la persona que había traído la cesta. El cocinero dijo que la había dejado un niño. Encontraron al niño en la puerta. Dijo que le habían dado pan, y le habían dicho que si dejaba la cesta en la puerta, le darían más. Lloró y dijo que no volvería a hacerlo. Leonor ordenó que le dieran de comer y lo dejaran marchar. Dijo que los adultos debían responder por sus actos, y que el niño solo debía recordar que no se debe dejar aceite ajeno en la puerta de otros. A raíz de este sencillo incidente, todos comprendieron lo fácil que es que el mal se cuele en las cosas cotidianas. Por eso, el tesoro empezó a llevar un registro de los regalos, el monasterio, un registro de las velas, y las ciudades, un registro de las personas que habían comerciado en la feria durante el último mes. Se estableció un orden minucioso, que no ama el ruido, pero sí la precisión. Esto enfurecía al varón, pero firmó la paz, y ahora no podía romper lo que había firmado. El tiempo pasaba. El camino hacia el mar cobró vida. El matrimonio anunciado por la reina consolidó la unión que rompió la antigua cadena de influencia. Al principio, los hombres del varón intentaron protestar, pero sin sustento, se resignaron rápidamente. El comerciante mantenía los puentes y escribía las cuentas. No engañó. Los artesanos de la ciudad fueron a las ferias y trajeron sal y vino. Martín viajó con ellos, les mostró los vados donde el agua se volvía insoportable durante las crecidas y les enseñó a leer el viento. Ahora lo recibían como a un hombre que no solo entregaba cartas, sino que también salvaba vidas en los caminos.
Le dieron un caballo nuevo y dejaron el viejo en el establo como recuerdo. No se jactaba, pero los caballeros empezaron a escucharlo porque él sabía lo que ellos no sabían. ¿Dónde pisa la tierra cuando no quiere sostener la pezuña? Alice estaba sentada en una fría habitación con cintas, cera y telas. Revisaba cada sello. Sus dedos ya no estaban ásperos porque los untaba con aceite, pero en los nudillos quedaban marcas blancas de su antiguo trabajo. Contaba los ovillos y rechazaba a quienes traían cera extraña. Al principio, la gente se quejaba, pero luego se acostumbró. Se convirtió en una persona cuya mirada valía su peso en plata. La tesorera al principio se quejaba, pero luego empezó a pedirle ayuda a Alice, no porque la quisiera, sino porque vio que era útil. Hugo vivía en el monasterio. Escribía con claridad y rapidez. Compiló una serie de cartas con las que ahora aprendían los jóvenes escribas y que no permitían confundir el significado. Escribía con fluidez, pero cada vez que cogía la pluma que a veces le mostraban, le temblaba la mano. Sabía que su lugar ya no estaba junto a su padre, que no había querido reconocerlo, sino junto a la verdad, que sí lo había reconocido. No era fácil, pero era honesto. Una vez, en invierno, el barón envió una carta, en la que pedía que se redujera el impuesto por el transporte de madera, porque la nieve había retrasado la fundición en su horno y sus hombres se estaban congelando. Hugo leyó la carta y dijo que estaba escrita sin la adulación habitual. Leonor respondió que reduciría el impuesto durante un mes si el barón proporcionaba gente para limpiar la carretera y presentaba informes transparentes sobre la madera. El barón aceptó. Comprendió que ahora le hablaban en el lenguaje de los hechos, y eso le resultaba más comprensible que el lenguaje de la astucia. Un año después, llegó al castillo un maestro itinerante que reparaba puentes. Contó que, en una parroquia lejana, un comerciante que concedía préstamos había construido un almacén donde se podía guardar el grano hasta la primavera sin que se enmoheciera. Dijo que eso lo había cambiado todo, porque ahora ya no era necesario vender barato en otoño y morir en invierno. Dijo que la reina sabía cómo hacer que lo pequeño se convirtiera en grande. Eran palabras sencillas, pero eran más claras que cualquier himno. Todo esto no era un cuento de hadas sobre un milagro. Era cálculo, paciencia y la capacidad de ver a las personas. Los matrimonios se convirtieron en alianzas, las cartas en espadas, pero las espadas no cortaban la carne, sino las ataduras de los hábitos. Las personas que eran despreciadas se convirtieron en un apoyo. Martín, a quien se consideraba ciego a las palabras, resultó ser quien escuchaba a la tierra. Alicia, a quien no se le daba importancia, se convirtió en la medida de los sellos ajenos. Hugo, a quien mantenían atado, eligió su propio camino y se convirtió en una voz en la que se confía. Por la noche, cuando la última hoja fue archivada y las velas ardían con luz uniforme, Eleonora salió a la galería. Abajo estaba el patio. Allí colgaban los impermeables mojados para que se secaran, repartían el pan
y discutían sobre el precio de la sal. Ella se quedó allí de pie y pensó que la victoria no era un grito en la plaza ni un sello en un periódico. La victoria es cuando en invierno hay suficiente pan, cuando una carta llega sin manchas de sangre, cuando una hija se casa, no por envidia, sino por el camino que verá su hijo. Sabía que mañana volverían las cartas, volverían las peticiones, volvería alguien con una cesta de pan. No tenía miedo. Tenía a Alice, a Martin, a Hugo, a la priora, al comerciante, las ciudades, los puentes y una simple cuenta. Pasó más tiempo. Un día de primavera, un anciano entró en el patio con un cuerno con un sello en las manos. Dijo que había venido a pedir clemencia por su nieto, al que habían pillado en el mercado con cera de mala calidad. Dijo que el chico no sabía lo que hacía. El juez dijo que eso no era excusa. La abadesa dijo que el niño trabajaría en la fábrica de velas del monasterio hasta que aprendiera a distinguir la cera buena de la mala con los ojos cerrados. Alice dijo que lo enseñaría y se aseguraría de que no hiciera trampas. El anciano se inclinó. Dijo que su nieto no era malo, solo tonto. Le respondieron que la tontería no era para siempre, si todo estaba en orden a su alrededor. Por la tarde de ese mismo día, un mensajero del barón llegó a la puerta. Traía una pequeña bolsa y una nota. En la bolsa había monedas de plata, y en la nota se decía que el barón pagaba la deuda por las velas que en su día tenían la mecha sucia, aunque entonces aún no había reconocido su culpa. Añadió que la paz era más provechosa que el orgullo. Era extraño verlo hacer algo así, pero era lo correcto. La paz no se mantenía por milagro ni por miedo, sino porque cada uno tenía su lugar. Los varones tenían una frontera clara, las ciudades tenían derecho a elegir, los monasterios tenían la obligación de medir, los comerciantes tenían un libro honesto, los mensajeros tenían el camino, las lavanderas tenían el sello y los copistas tenían la palabra. Y la reina tenía un deber. Salvaba el legado de los niños y llevaba a cabo una política más inteligente que la de los generales. Sabía que siempre habría un nuevo ruido para sustituir al ruido anterior, y que siempre habría un nuevo hábito para sustituir al orden anterior. Muchos días después del consejo, llegó una noticia desde un puerto lejano. Allí se habían reunido dos clanes que llevaban mucho tiempo discutiendo por el almacén de sal. Firmaron el intercambio no con lanzas, sino con una dote. La dote era pequeña, pero en ella había un mapa de los puentes construidos durante el año. A la mapa se adjuntó una carta en la que se decía que este acuerdo se había firmado en memoria de la paz firmada bajo el reinado de la reina. Esta carta pasó de mano en mano y llegó a la lavandería. Alice la leyó y sonrió. Sus dedos sabían cómo romperse la cinta, pero ahora sostenían el papel con suavidad. Cuando llegó el invierno, los caminos se mantuvieron firmes. En la feria había filas de velas, y cada una ardía uniformemente, sin humo. Martin llevó a los niños a lo largo del río y les mostró dónde el hielo se mantenía firme y dónde se rompía,
aunque la superficie fuera lisa. Hugo escribió un conjunto de reglas de escritura para los escribanos de la ciudad. La priora compuso un libro de medidas de cera. El comerciante abrió un nuevo almacén donde el grano no se ennegrecía. El barón envió un saco de harina a la cocina del monasterio. Y nadie le dio importancia. En esa temporada quedó especialmente claro que el poder no es un grito fuerte, sino una red de pequeñas conexiones en la que cada uno sabe lo suyo. Eleonora sabía tejer esas redes. Enseñó a sus hijos a no buscar la gloria en los torneos, sino a mantener la paz en el camino. Les dijo, a través de una historia, que los matrimonios deben construirse como puentes, para que no solo los guerreros puedan cruzarlos, sino también las carretas. Dijo que las cartas deben escribirse no para amenazar, sino para aclarar. Dijo que un rango bajo no significa una mente inferior, y que es hora de que las mentes inferiores se eleven cada día. Así terminó un año y comenzó otro. No ocurrió nada maravilloso, pero una vela limpia ardía en la capilla, el puente no se derrumbó y el pan no se acabó. En los graneros había un olor uniforme a grano, en los sellos solo había miel, y en las cartas solo palabras. La gente recordaba y ahora reía de otra manera. No se reían de Martin, sino con él, cuando contaba cómo la tabla indicaba el agua. No se reían de Alice, sino que le agradecían por haber detenido las velas defectuosas. No se reían de Hugo, sino que le asentían cuando enseñaba a escribir de forma breve y clara. Y si alguien pregunta cómo la reina venció a los varones, la respuesta es sencilla. No esperó un milagro ni maldijo a sus enemigos. Construyó matrimonios como puentes, cartas como espadas, personas como pilares. Encontró a aquellos a quienes no se tenía en cuenta, y les dio un lugar en el corazón del reino. Entonces los corazones latieron con más fuerza, y las manos dejaron de extenderte hacia los sellos ajenos. Esa es la justicia, que no cae del cielo, sino que crece de la tierra.